Le faltaban los párpados, parte de los labios, la lengua. He recorrido los pasillos de la mitología, relatando las tragedias de dioses, monstruos y fábulas antiguas. Pero lo que les presento en esta ocasión no es un mito ni una leyenda más. Este es un hecho histórico tan oscuro que parece arrancado de una pesadilla. Acompáñenme a desentrañar un misterio donde la realidad supera brutalmente a la ficción. En febrero de 1959, 9 jóvenes, expertos en montaña, preparados para todo, fueron encontrados muertos en la nieve de maneras que ningún investigador pudo explicar. Rompieron su propia tienda desde adentro y salieron corriendo semidesnudos a 30 grados bajo cero. 3 murieron intentando regresar. 2 alcanzaron el bosque y murieron encendiendo una fogata. Los últimos 4 fueron hallados 70 metros más adentro, en un refugio de nieve. Les habían arrancado los ojos. Por las noches de esa semana, varios grupos de excursionistas, a decenas de kilómetros de distancia, reportaron algo inusual en el cielo. Esferas luminosas, algunas de color naranja incandescente, flotando o desplazándose sobre la zona norte de los Urales. Múltiples testigos independientes en distintos puntos, incluyendo personal del Servicio Meteorológico Soviético, afirmaron verlos. ¿Será que a mitad de la noche, los jóvenes fueran atacados en su campamento por un objeto desconocido que los forzó a salir corriendo de inmediato en ropa interior? Eso podría explicar también el extraño bronceado que se encontró en los cadáveres. Algunos lo describieron como un color naranja oscuro, y también la carbonización de un dedo del pie en uno de los jóvenes. El gobierno desestimó los avistamientos sobrenaturales. Dijo que se trataba de pruebas de misiles experimentales en la región y que lo que vieron pudieron haber sido cohetes o etapas de misiles incendiándose en la atmósfera. El investigador a cargo del caso reconoció décadas después que su equipo también reportó esas esferas y que recibió órdenes directas de suprimirlo de la investigación oficial, lo que significa que alguien, en algún lugar de Moscú, quizá no quería que esa parte del expediente existiera. La zona donde los encontraron se conoce como Kholat Syakhl. Significa la montaña de los muertos. Es el nombre que el pueblo Mansi le dio a ese lugar porque 9 de sus cazadores pasaron allí una noche durante una inundación y fueron encontrados muertos a la mañana siguiente en condiciones violentas que nadie supo explicar. 9, el mismo número que el grupo de Dyatlov. El destino original del grupo, el monte Otorten, se llama en lengua Mansi "no vayas ahí", porque el camino, según la tradición Mansi, es un corredor sagrado, un lugar de paso entre mundos. Y en su mitología existe una criatura que recorre esos pasos en invierno, el Menk, un ser enorme, cubierto de pelo, que los Mansi describen con un rasgo particular en sus leyendas. El Menk arranca la lengua de sus víctimas, tal como encontraron a Dubinina, sin lengua, sin ojos, con las costillas rotas por una fuerza que parecía sobrehumana. No fue la única con un destino tan desgarrador. Zolotaryov también fue hallado sin ojos. Kolevatov con el cuello torcido de una manera anormal. Todos los miembros del equipo sufrieron golpes inexplicables, como si hubieran sido atacados por una bestia. Durante la expedición, el grupo creaba un pequeño periódico humorístico llamado El Otorten de la Tarde. En el último número, escrito días antes de morir, hay un artículo en broma sobre el hombre salvaje de los Urales y otro sobre los secretos del Yeti. Lo escribieron ellos mismos, como broma.
Días después, estaban muertos en circunstancias que nadie puede explicar. ¿O acaso ellos sentían que algo los estaba siguiendo? Las autoridades soviéticas interrogaron a varios mansi locales cuando se descubrió lo ocurrido. Los encontraron inocentes. Los mansi no se acercan a Kholat-Syakhl en invierno. Según su tradición, febrero no era un mes en que los vivos debieran caminar por esa montaña. Y además, la tradición mansi advierte que en esa montaña, 9 de cualquier cosa, hombres o animales, encontrarán su fin. El investigador ruso Alexei Rakitin documentó en años posteriores lo que considera la única explicación que conecta todas las piezas sin forzar ninguna. 3 miembros del grupo tenían vínculos con estructuras sensibles del Estado soviético. Zolotaryov, con entrenamiento y perfil de agente de campo. Kolevatov, estudiante de física con historial de trabajo en institutos cerrados. Krivonishenko, ingeniero que había trabajado en la planta nuclear secreta Chelyabinsk 40 y cuya ropa apareció contaminada con radiación. Según Rakitin, la misión era contactar a agentes de la CIA activos en los Urales y entregarles muestras de ropa contaminada con material radiactivo. Esas muestras eran el anzuelo. Las KGB las diseñó para que pudieran ser rastreadas, de manera que cuando los americanos las llevaran consigo, delataran su ubicación y sus movimientos. La entrega sería fotografiada en secreto para identificar a los americanos y desarticular su red. Era un plan casi perfecto. El problema es que los planes perfectos solo funcionan cuando el enemigo no sabe que existen. Algo salió mal durante o antes del encuentro. La hipótesis es que los agentes americanos descubrieron que era una trampa, probablemente porque tenían un informante dentro del KGB, y que en lugar de hacer la entrega, atacaron al grupo. Los americanos tenían entrenamiento de combate superior, y las lesiones internas sin marcas externas son consistentes con técnicas de neutralización sin dejar evidencia. Esto podría explicar las muertes tan extrañas y aterradoras que parecen haber sido métodos de tortura aplicados metódicamente. Ahora te cuento exactamente lo que encontraron. Tú decides si esto lo pudo hacer una avalancha, una bestia o algo peor. Igor Dyatlov, el líder, 23 años. Estaba boca arriba, parcialmente vestido, sin botas. Tenía una mano aferrada a una rama, como si hubiera intentado levantarse por última vez. Los médicos encontraron que había vomitado sangre antes de morir. Murió de hipotermia, según el expediente, pero las lesiones internas en su pecho no eran consistentes con una caída simple. Sinaida Kolmogorova, Sina, 22 años, completamente vestida, 2 gorros, 2 suéteres, 2 camisas, 3 pares de calcetines, pero sin botas. Murió intentando subir de regreso hacia la tienda. En su cintura tenía un moretón profundo con la forma inconfundible de un golpe de porra o bastón, no de una caída, de un impacto directo. Rustem Slobodin, 23 años. Llevaba una bota puesta, solo una. En su cráneo, los forenses encontraron una fractura que el médico examinador declaró expresamente que no podía atribuirse a torpeza, desorientación, ni a una caída accidental. Alguien o algo golpeó a Slobodin en la cabeza. Aún así, la causa oficial de muerte fue hipotermia. El golpe no fue suficiente para matarlo, solo para aturdirlo. Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko, 21 y 23 años. Los encontraron juntos, a pocos metros de una pequeña fogata que lograron encender, ambos en ropa interior, sin nada que los protegiera del frío.
Doroshenko presentaba moretones en las articulaciones de ambas manos, del tipo que los forenses asocian con combate físico directo. Tenía una lesión de impacto contundente y al momento de ser encontrado, sus labios y nariz estaban cubiertos de sangre seca. Lo más llamativo, una descarga espumosa grisácea en su mejilla derecha. El médico examinador anotó en el expediente que esa clase de espuma puede indicar que alguien aplicó presión externa sobre la cavidad torácica antes de su muerte, y que esa técnica era conocida en los métodos de interrogatorio de la época. Oficialmente, hipotermia. Krivonishenko era el que había trabajado en la planta nuclear secreta. Cuando lo encontraron tenía quemaduras de tercer grado en la pierna izquierda y en el pie, una zona quemada de 30 por 10 centímetros, con el segundo dedo del pie carbonizado. Los médicos forenses señalaron un detalle que no tiene explicación simple. Esas quemaduras no pudieron producirse si la víctima estaba inconsciente o dormida cuando el fuego la alcanzó. Estaba despierto mientras ardía. Además, entre sus dientes se encontró un fragmento de su propio nudillo. Se lo había mordido para aguantar, para no gritar o para mantenerse consciente. Nikolai Thibeaux-Brignol, 24 años. Tenía una fractura craneal tan severa y tan profunda que los fragmentos de hueso habían penetrado el tejido cerebral. El médico examinador declaró que esa fractura no podía haber sido causada por una caída en ese pequeño barranco, ni siquiera cayendo sobre rocas. La fuerza necesaria era de otro orden. Alexander Kolevatov, 24 años. Fue encontrado abrazando a Zolotaryov por la espalda, como si lo estuviera protegiendo o calentando. Tenía el cuello en una posición que no era natural, doblado de una manera que los médicos no atribuyeron a ninguna caída conocida. Sus cejas habían sido removidas, dejando expuesto el hueso frontal. Murió de hipotermia. Ludmila Dovinina, 20 años. Tenía 10 costillas rotas bilateralmente y de forma simétrica, hemorragia interna severa con acumulación de sangre en el atrio derecho del corazón. No había marcas externas en la piel que correspondieran a esas fracturas. La fuerza llegó de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, sin tocar la piel. Sus cuencas oculares estaban vacías. Le faltaban los párpados, parte de los labios, la lengua. Y en su estómago, los forenses encontraron aproximadamente 100 gramos de sangre coagulada, lo que implica que la tragó mientras estaba viva. La investigación de 1959 concluyó en 20 días. El veredicto: una fuerza natural irresistible, desconocida. El caso fue clasificado, los archivos sellados, la zona cerrada durante 3 años. Pero faltó el último integrante del grupo. Se unió a última hora. No conocía a nadie. Semyon Zolotaryov, 37 años. Se unió al grupo 3 días antes de la partida. Era veterano de la Segunda Guerra Mundial, con entrenamiento militar avanzado. Su hermano había colaborado con las fuerzas alemanas durante la guerra y luego desapareció sin dejar rastro. Tenía varios tatuajes escondidos e inusuales. Uno de ellos, en letras cirílicas, decía Daer Muzaya. Esa secuencia no existe en ningún idioma conocido. ¿Era una posible contraseña militar? ¿Un código de sociedad secreta? ¿O una inscripción cifrada de algún cuerpo especial? Nadie la ha descifrado. Antes de partir, le dijo a un conocido: cuando regrese,
El mundo entero hablará de esta expedición. Cuando encontraron su cuerpo, tenía 6 costillas fracturadas en el lado derecho, hemorragia interna masiva, herida abierta en el cráneo. Sus cuencas oculares estaban vacías. Llevaba una cámara fotográfica colgada al cuello. En 2018, su cuerpo fue exhumado para comparar su ADN con familiares vivos y confirmar su identidad. El resultado fue que el ADN no coincidía completamente con los registros esperados. Nunca se dio una explicación oficial clara de esa discrepancia. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió esa noche en la montaña de los muertos?